Shalom, Shalom Ajín, Shalom Javerín. Bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Mis amados Ajín, estamos en la Parashá Behar. Esta Parashá Behar se titula En el monte. Rabanán, Barejú et Adonai Jameborá. Bendigan a Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Jameborá Leolam Baed. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Bienvenidos a todos mis amados Ajín, mis Javerín, mis Javerot, en las naciones donde quiera que se encuentre, reciba un fuerte abrazo de parte del Aj Yohanan. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Amén. Estamos en la Parashá Behar, mis Ajín. En la Parashá Behar vamos a estar dándole lectura directamente del Tanaj para que me vaya siguiendo con sus ojitos. Amén. Del capítulo 25 de Baikra hasta el capítulo 7, perdón, Tikkun aquí. Del capítulo 25, verso 1 hasta el verso 7, nos va a hablar del año Shemitah, el año sabático. Amén. Y dice el Kadosh texto así. Habló Yudhei Bajei a Moshe en el monte Sinaí diciendo, habla a los Bnei Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yudhei Bajei. 6 años cultivarás tu campo, y 6 años podarás tu viña, y recogerás su cosecha, pero el séptimo año será Shabbat de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yudhei Bajei. No cultivarás tu campo, ni podarás tu viña. No segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha. No recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de reposo solemne será para la tierra. El fruto del reposo de la tierra os será para alimento. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero que habite contigo, para tus animales y las bestias que estén en tu tierra. Todo su fruto será para comer. Usted se ha de preguntar, sí, pero aquí parece que nomás es para la tierra de Israel. Debe de elevar su conciencia y debe de saber que donde usted se encuentre, en el país que usted se encuentre, toda la tierra es del Boreolán. Toda la tierra le pertenece a Yud-Hei Mah-Hei. Además es una orden, porque allí tiene su firma, mire. 3 veces aparece el nombre Yud-Hei Mah-Hei. 3 veces. Así que mediten eso. Cuando dicen el monte Sinaí, surge la pregunta, Misajín. ¿Qué hace el tópico de Shemitah junto al concepto del monte Sinaí? ¿Acaso no todos los misbó fueron enunciados en el Sinaí? ¿No solo en el Shemitah? En realidad, Misajín, esta justaposición tiene como objeto enseñar que así como en el caso de Shemitah, se enunciaron sus reglas generales, sus detalles y su precisión en el Sinaí. Así también, con respecto a todos los demás misbó, sus reglas generales y sus precisiones fueron enunciadas en el Sinaí. Así se enseña en el Midrash Torah Kohanim. Y a mí me parece que su explicación es como sigue.
puesto que no hallamos que la remisión de la tierra haya sido repetida en las planicies de Moab. En el libro de Mishneh Torah, de eso aprendemos, Misajín, que las reglas generales y los detalles y las explicaciones de las leyes del Shemitah ya habían sido enunciadas en el Sinaí. La palabra Shemitah no tiene un equivalente exacto en español. Se deriva de la raíz que significa soltar, liberar o aflojar. Se da este nombre al año sabático porque en él hay abstención de trabajo agrícola y de remisión de deudas, como en español del verbo remitir, también implica la idea de soltar o liberar, ¿sí? Del latín remitiré, que es enviar o soltar. En esta edición traduciremos el Shemitah como remisión que cuando se aplique específicamente a abstenerse del trabajo agrícola, lo traducimos por remisión de tierras. Debe de entenderse, Misajín, sin embargo, que las tierras no son declaradas sin dueño, solo sus frutos, sino que meramente se les deja de trabajar. Es decir, porque la Torah dijo que Yud-Hei Vah-Hei habló a Moshe en el monte Sinaí, específicamente en el contexto de las leyes de Shemitah, y no dijo lo mismo en relación con los demás mandamientos. ¿Sí? Así que meditemos en eso, Misajín. Y la escritura enseña, Misajín, aquí que con respecto a todos los enunciados divinos, es decir, todos los mandamientos que le fueron enunciados a Moshe, todos ellos se originaron en el Sinaí, tanto sus reglas generales como sus precisiones, y fueron repetidos y enseñados en las planicies de Moab. Un Shabbat por Yud-Hei Mah-Hei. Esta frase, Misajín, quiere decir en aras de Yud-Hei Mah-Hei. Tiene el mismo sentido que se declara con respecto al Shabbat de la creación, o sea, el Shabbat semanal. Cuando dice Abraham para la tierra, para los campos y para las viñas. Ni podrás, se utiliza aquí este verbo misajín, porque cortan los sarmientos de las viñas. Así que vaya meditando en el texto. Si la ley de remisión de tierras no fue enunciada en el libro de Devarim junto con las demás leyes de la Torá que Moshe repitió y explicó, como se indica ahí mismo en el verso capítulo 1, verso 5, de ello implica, Misajín, que todas las leyes generales y las particulares ya habían sido enunciadas antes en el Sinaí. Ello implica que especificar aquí, Misajín, que este mandamiento fue enunciado en el monte Sinaí sería redundante, por lo que es preciso entenderlo como una alusión al hecho de que no solamente este mandamiento en particular fue enunciado en el Sinaí, sino que todos los demás mismos, a pesar de que Moshe los expuso de nuevo en las planicies de Moab y las consignó por escrito en el libro de Devarim. Así que puede mirar Shemot capítulo 20, verso 10, la Torá de Kohanim, también capítulo 25, verso 7. Shabbat de la creación es una expresión, misajín, que designa el Shabbat de cada semana. Por otro lado, Rashi quiere decir que así como se descansa en el Shabbat semanal para conmemorar que Elohim creó el mundo,
Así también hay que abstenerse del trabajo agrícola cada 7 años para conmemorar la creación que Yud-Heh-Vah-Heh hizo. Así que ahí tiene una pequeña explicación del año Shemitah. Del año del jubileo es de lo que vamos a hablar enseguida. El año del jubileo comienza en el capítulo 25, verso 8, hasta el verso 22, mire. El año del jubileo, ¿sí? Desde el verso 8 hasta el verso 22, ¿sí? Desde el verso 8 dice, y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. Y en el 10º día del mes séptimo harás resonar el shofar. En el día de la expiación haréis resonar el shofar por toda vuestra tierra. Ponga atención aquí, porque aquí está saliendo Yom Kippur. En el capítulo 25, verso 11 dice, el año 50 será para vosotros jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que brote espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñedos sin cultivar, porque es jubileo kadosh para vosotros. Del campo comeréis su fruto. En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de mano de vuestro prójimo, no os engañéis mutuamente, conforme al número de años después del jubileo. Comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de las cosechas. Según aumenten los años, multiplicarás tu precio. Y según disminuyan los años, disminuirá su precio, porque él te está vendiendo según el número de cosechas. Ninguno oprima a su prójimo. Temerás a tu Elohim, porque yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, vuestro Elohim. Cumpliréis mis estatutos, observaréis mis decretos, y los haréis, para que habitéis seguros en la tierra. Ponga atención aquí, mire, porque por ahí le van a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero aquí está ordenando Yud-Heh-Vah-Heh, mire, en el capítulo 25, verso 17. ¿Sí? Cumpliréis mis estatutos, observaréis mis decretos y los haréis para que habitéis seguros en la tierra. ¿Sí? Capítulo 25, verso 19 dice, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciedad, y habitéis en ella con seguridad. Y si decís, ¿qué comeremos el séptimo año? Puesto que ni hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestras cosechas. Entonces sabed que el sexto año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros, y la cosecha producirá para 3 años. Y sembraréis en el octavo año, pero seguiréis comiendo de la cosecha añeja hasta el año noveno, hasta que llegue la cosecha del octavo. Seguiréis comiendo de lo añejo. Aleluya. Ese es nuestro Elohim, misajín. Ese es nuestro Elohim. Nosotros no debemos de preocuparnos, porque Él es el Boré Olam. Él es el que nos sustenta. Él es nuestro proveedor, misajín. Shabbat Shabbatón de años, es decir, 7 Shemitó de años, misajín. Se podría haber pensado que deberá observar 7 años consecutivos de Shemitah al final del siglo de 49 años y luego observar el año del jubileo, que es el Yobel, después de ellos para indicar que no es así el verso. Dice 7 años 7 veces.
Considerando lo expresado en esa frase, deberás decir que cada año de Shemitah deberá ser observado en su tiempo específico. Cuando dice los días de los 7 Shabbatón de años serán para ti, etcétera, etcétera, esta frase, Misajín, nos informa que aunque no hayas observado los años Shemitah, aún así deberás observar el año del jubileo al término de 49 años. Y el significado simple de este verso, Misajín, es el siguiente. La cuenta total de los años de Shemitah te será de 49 años. Cuando dice hará sonar el shofar, esta expresión tiene un sentido similar a la de la frase que pregonaron por el campamento. Tiene el significado de anunciar. En el día de la expiación, de lo que se implica al decir en el día de la expiación, que es Yom Kippur, una pregunta, no sé ya a qué se refiere al 10º día del mes. Siendo así, ¿para qué se anuncia? ¿Para qué se anuncia la frase en el 10º día del mes? Bueno, Misajín, en realidad fue enunciada para decirte a ti y a mí que tocar el corno de carnero, o sea, el shofar, en el 10º día del mes, se sobrepone a las restricciones de Shabbat en toda la tierra. Pero tocar el shofar en Rosh Hashanah o Yom Teruah no se sobrepone a las restricciones de Shabbat en toda su tierra, sino solo en el lugar donde esté establecida la Corte de Justicia, o sea, el Beidín. Cuando dice consagrarán al inicio del año del jubileo, este consagrado en la Corte de Justicia y sus miembros declaran el año queda consagrado y proclamarán emancipación para los siervos hebreos, ya sea uno cuya oreja ha sido perforada o ya sea uno cuyos 6 años de servidumbre no ha finalizado. Recuerden que es el año del jubileo. Este siervo de la oreja perforada o que ya haya o que sea uno cuyos 6 años de servidumbre no han finalizado desde que fue vendido como siervo. Aquí Misajín Rabí Yehudá dijo, ¿qué significa la expresión del Talmud que afirma que es como uno que habita en una cierta morada y hace comercio en todo el país? Es decir, Misajín, que habita en cualquier lugar que desee y no se haya sujeto al dominio de los demás. Bueno, el año del jubileo, Misajín, este año es distinto de los demás años en el séptimo que se le da un nombre solo para él. ¿Y cuál es ese nombre? Pues Yobel, jubileo. Es su nombre en alusión al toque del shofar, al corno de carnero. Cada hombre retornará a su patrimonio. Esta frase, Misajín, quiere decir que en este año los campos regresarán a sus dueños y cada hombre retornará a su familia. ¿Sí? Esto fue enunciado para alusión al siervo hebreo cuya oreja fue perforada. Es el jubileo el 50º año. ¿Por qué razón, Misajín, se enuncia esto? Bueno, es puesto que en el verso anterior se declaró, Misajín, consagrarán el 50º año. De ahí como se declara en el Tratado del Talmud, Rosh Hashanah,
y en el Midrash Torah Kohanim, sus uvas apartadas, es decir, Misajín, las uvas que fueron guardadas para uso del propietario. Pero si podrás recoger las uvas que se han convertido en heker, sin dueño. Lo mismo, Misajín, que se ha dicho con respecto al séptimo año, se ha dicho con respecto al año del jubileo. Si se hallan 2 años Kadoshim o sagrados juntos, uno después del otro, el 49º año será año de Shemitah y el 50º será el año del jubileo. Kadosh será para ustedes. Esto implica, Misajín, que el estado de consagración del jubileo se adhiere a su dinero, lo mismo que el Kedesh, siendo así que se podría haber pensado, Misajín, que el fruto del séptimo año o del jubileo saldrá al estado de Julín una vez que ha sido comprado. Para indicar que no es así, este verso dice, en la palabra que implica que seguirán en ese estado, lo cual, Misajín, quiere decir que el fruto mantendrá permanentemente su estado de Kadosh. Su estado Kadosh. Cuando dice del campo podrán comer, esta frase quiere decir por medio del campo podrás comer el fruto que está en la casa. Esto quiere decir que si ya se ha terminado un fruto específico para el animal salvaje en el campo, deberá eliminar ese mismo fruto de tu casa. Lo mismo que se enunció con respecto al séptimo año, se enunció con respecto al jubileo. Cada hombre retornará a su patrimonio. Pero si ya se declaró que cada hombre retornará a su patrimonio, ¿para qué la Torah repite aquí, Misajín? Bueno, en realidad lo repitió aquí para incluir el caso de una persona que vendió su campo y tiempo después su hijo se levantó, es decir, aprovechó la oportunidad y lo redimió. En este caso, Misajín, aquí la Torah enseña que la propiedad regresará al padre en el año del jubileo, para que vaya teniendo una idea, ¿sí? Dice, cuando ustedes vendan, este pasaje, Misajín, debe de ser entendido según el sentido simple, tal como implican sus palabras. Pero además hay una exégesis midrashica sobre él, con una pregunta, ¿de dónde se aprende que cuando tú vendas debes de vender a tu prójimo israelita? Bueno, esto es para indicar, Misajín, para indicar eso. Este verso dice, cuando vendas una mercancía, lo cual implica que si lo vendes, véndeselo a tu prójimo. ¿Y de dónde se aprende que cuando quieras comprar algo deberás comprarlo de tu prójimo israelita? Para indicar eso, Misajín, este verso dice, o cuando compres, implicando así, Misajín, que debes de comprarlo de la mano de tu prójimo. Cuando dice no se estafen, esta expresión, Misajín, se refiere a estafas o fraudes en asuntos monetarios. Cuando dice, según el número de años después del jubileo, comprarás, el significado simple de este verso, Misajín, es el siguiente, para sentarlo bien en su contexto. Es enunciado para advertir contra el fraude en asuntos monetarios.
Y se refiere, Misajín, que cuando vendan o compren un terreno patrimonial, deben de saber cuántos años faltan hasta el jubileo. Y conforme al número de años, Misajín, el número de cosechas que el campo puede rendir, le venderá. ¿Sí? El vendedor deberá vender y el comprador deberá comprar. Pues eventualmente, Misajín, el comprador tendrá que regresarlo al vendedor en el año del jubileo otra vez. Y si quedan pocos años hasta el jubileo, el vendedor lo vende por mucho dinero. Resultará que el comprador habrá sido estafado. Por otro lado, si quedan muchos años hasta el jubileo y el comprador disfrutó del campo, de la compra o del campo, muchas cosechas, resultarán que el vendedor habrá sido estafado. Por lo tanto, Misajín, es necesario comprarlo según el tiempo que quede hasta el jubileo. Y a esto se refiere, Misajín, que este verso, cuando dice que según el número de años de sus cosechas, él te venderá, es decir, conforme a la cantidad de años de cosecha que el campo permanezca en manos del comprador hasta el jubileo. Según este número de años, deberá fijar el precio y venderle, porque en realidad lo que le está vendiendo son las cosechas. Y los Morín interpretaron de aquí que el que vende su campo no tendrá el derecho de rescatarlo antes de 2 o después de la venta, con lo cual el campo deberá permanecer en manos del comprador de 2 años completos. De día a día, incluso si en esos 2 años hay 3 cosechas. Por ejemplo, si lo vendió con la mies ya de pie, pero aún así la palabra no sale de su sentido literal, incluso para los maestros, como diciendo, según el número de años de cosechas, pero no de anublo, y la cantidad mínima de la palabra es en plural, años es 2, ¿sí? Porque de ahí comienza la pluralidad. Aumentará su compra. Es decir, Misajín, la podrás vender por un precio más alto. Y cuando dice reducirá su compra, es decir, deberás bajar su precio. No se hostigarán el uno al otro. Aquí la Torá advierte contra la hostigación o el hostigamiento verbal. Esto quiere decir, Misajín, que un hombre no debe de provocar a su prójimo ni proporcionarle un consejo que no es apropiado para el receptor, sino que es conforme al modo de ser y para el beneficio del que aconseja. Y si dices, ¿quién puede saber si tuvo mala intención? Bueno, para ello se declara, temerás a tu Elohim. Esto quiere decir, Misajín, que aquel que conoce los pensamientos de los seres humanos, él sabe lo que está en su corazón. Y con respecto a todo asunto que se le alberga en el corazón, sobre el cual nadie sabe que es excepto el que abriga el pensamiento en su corazón, es precisamente sobre ello que la Torá dice, temerás a tu Elohim. Cuando dice y habitarán en seguridad sobre la tierra, puesto que a causa del pecado de no observar las leyes del Shemita, el pueblo de Israel es exiliado de su tierra, como se declara. Entonces la tierra apaciguará sus años shemitas, sus años sabáticos. Y ahora que se han aceptado sus años sabáticos, aquí, Misajín, los 70 años del exilio en Babel, Babilonia, se corresponden
con los 70 años del Shemitah que fueron descuidados. ¿Sí? Cuando dice la tierra rendirá y habitarán en seguridad sobre ella. Esto quiere decir, Misaquín, que no se preocuparán por la posibilidad de un año de sequía. Y cuando dice y comerán con provecho, incluso dentro de las entrañas habrá bendición de alimento. Cuando dice ni guardaremos en la casa, nuestra cosecha, por ejemplo, vino de frutos de árbol y las plantas que brotan por sí solas en el campo, todo lo cual crece de sí mismo sin que el hombre lo siembre. Cuando dice para los 3 años, para una parte del sexto año, desde el mes de Nisan, ponga atención, que es hasta Yom Teruah, Rosh Hashanah, para el séptimo año y el octavo, ya que sembrarían el octavo año y en el mes de Mar Heshvan y cosecharían en Nisan, cuando la cosecha ya hubiese recibido completamente, por eso es Reshi, maduro. Cuando dice hasta el noveno año, aquí misajín hasta el festival de Sukkot del noveno año, que es la época en que la cosecha del octavo año entra en la casa para guardarla. Pues durante todos los días del verano, las cosechas permanecen en el campo, en las eras. Y el mes de Tirri, cuyo quinceavo día es Sukkot, es la época en que se mete la cosecha dentro de la casa. Y había ocasiones en que era necesario que el sexto año produjera para 4 años en el sexto año que tenía lugar antes del séptimo año de Shemitah, justo antes del año del jubileo, cuando la gente permanecía ociosa de la labor de la tierra durante los años consecutivos. El séptimo año de Shemitah y el año del jubileo. Pero este verso, Misajín, que únicamente menciona 3 años, fue dicho con respecto a todos los demás años del Shemitah. Cuando dice la tierra no podrá ser vendida, esto fue enunciado, Misajín, para imponer un mandamiento negativo con respecto a la restitución de los campos a sus dueños originales en el año del jubileo, para que el comprador no se aferre a ellos. Cuando dice a perpetuidad, este término quiere decir definitivamente, Misajín, para una venta definitiva y perpetua. Cuando dice el Boreolán, pues mía es la tierra, que eso de restituir la tierra que compraste no te sea molesto, ya que en realidad no es tuya, escuchando la voz del Boreolán en nuestra conciencia. Cuando dice, y en toda la tierra de su patrimonio, la expresión fue enunciada para incluir las casas y el siervo hebreo en la ley de rescate de bienes patrimoniales por parte de parientes. Este tema, Misajín, es explicado en el Tratado de Talmud, Kiddushin, en el capítulo 1, pero según el sentido simple, Misajín, este verso está unido temáticamente al verso que sigue, queriendo decir que la persona que venda su patrimonio ancestral tiene derecho de redimirlo después de 2 años, ya sea él o un pariente suyo, y el comprador no podrá impedirlo. Cuando dice el texto Kadosh, si tu hermano empobrece y vende, aquí, Misajín, esto nos enseña que ningún individuo tiene el derecho de vender su campo patrimonial
excepto cuando esté presionado por la pobreza. Cuando dice de su patrimonio, pero no todo él. La Torah nos enseña, Misajín, aquí la conducta correcta a seguir. Que se quede con un campo para sí mismo. Y cuando dice redimirá la venta de su hermano y el comprador no podrá impedirlo. Y cuando dice y su hombre no tiene redentor, pero ¿acaso hay un individuo en Israel que no tenga redentores entre dos o entre todos sus parientes? Bueno, en realidad, Misajín, este verso habla de un redentor que tenga los medios para redimir lo vendido. Cuando dice entonces cualquiera, ¿sí? Y también entonces calculará los años de su venta. Aquí, Misajín, el vendedor le dice al comprador cuántos años han transcurrido desde que te vendí el campo hasta el año del jubileo. Y aquí el comprador responde, tantos y tantos. El vendedor le dice, ¿y por cuánto dinero te lo vendí? Y el comprador responde, por tanto y tanto. El vendedor le dice, eventualmente tendrás que regresármelo en el jubileo. Resulta, pues, que en realidad compraste un cierto número de cosechas según el total de cada año. Has consumido la cosecha del campo durante 3 o 4 años. Sustrae el valor de las cosechas que consumiste de la suma total del dinero que me pagaste y toma el resto. Esto es lo que significa, Misajín, la siguiente frase. Y devolverá el excedente. Aquí es del precio de la venta por el consumo que el comprador consumió durante los años que el campo estuvo en su poder. Y deberá devolver al comprador la diferencia entre el precio de la venta y el valor de las cosechas que consumió. ¿Sí? En realidad solamente estaban comprando las cosechas, ¿sí? Dependiendo el tiempo que se compraba entre Shemita a Shemita. El hombre al que le vendió, es decir, al que le vendió este vendedor que viene para rescatarlo, suficiente para restituirle. De aquí aprendemos, Misaquín, que no podrá rescatarlo. No podrá rescatarlo hasta el año del jubileo. Esto enseña que de ningún modo deberá encontrar en ese año, teniendo el campo en su poder, ya que el año del jubileo hace remisión de los campos a sus dueños originales en su inicio. Cuando dice una casa residencial en una ciudad amurallada, ¿sí? Aquí ya vamos a comenzar el otro. Ponga atención, es donde va a hablar de la recuperación de la propiedad. Vamos a darle lectura en la Kadosh Torah. La recuperación de la propiedad. Del capítulo 25, verso 23, al capítulo 25, verso 34. Dice, la tierra pues no podrá venderse a perpetuidad, porque mía es la tierra, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo, dice el Boreolán. Por lo tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, concederéis redención a la tierra. Si Toaj empobrece y vende una parte de su propiedad, vendrá su redentor, su pariente más cercano, y rescatará lo que haya vendido su hermano. Si su hermano no tiene redentor, pero prospera y su mano alcanza para su rescate,
Calculará los años de su venta y pagará lo que falta a la persona a quien vendió y volverá a su propiedad. Que esto era lo que le estaba explicando. Dice, pero si su hermano no haya para recuperarlo, lo vendido quedará en mano del comprador hasta el año del jubileo, y en el jubileo quedará libre y volverá a su propiedad. Si un hombre vende una casa, que es donde nos quedamos en la explicación, si un hombre vende una casa de habitación en una ciudad amurallada, su derecho de rescate durará hasta cumplirse el año de su venta y podrá redimirla en términos de un año. Capítulo 25, verso 30, en la Parashá Behar, con ustedes el Aj Yohanan, dice, pero si no es rescatada antes de cumplir un año entero, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará a perpetuidad para el comprador y sus generaciones. No quedará libre en el jubileo. Lo importante, misajín, de poder rescatarla a tiempo. Capítulo 25, verso 31 dice, pero las casas de las aldeas que no tienen muralla alrededor serán consideradas como una parcela de tierra. Tendrán derecho a rescate y quedarán libres en el jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas, las casas en las ciudades de su propiedad tendrán derecho permanente de redención para los levitas. Así que quien compre de los levitas liberará en el jubileo la casa vendida en la ciudad que pertenece a los levitas, para que las casas de las ciudades de los levitas, que son propiedad suya, entre a los hijos de Israel. De los levitas, que son propiedad suya entre los Bene Israel. Pero el campo de pasto de sus ciudades no se venderá, porque es propiedad de ellos para siempre. Aleluya. Así es, mis amados ajín. Como le estaba diciendo, la casa será establecida a perpetuidad. Esto salió del poder del vendedor y entró en el poder del comprador. Cuando dice que tiene una muralla, a pesar de que en el texto hebreo, mis ajín, está escrito, lo leemos como si estuviera escrito, que tiene. Aquí nuestros morín de bendita memoria, misajín, dijeron que este cambio en la lectura es para interpretar lo siguiente, que a pesar de que ahora no tenga muralla, puesto que antes de ahora sí tenía, se le aplica la ley de una ciudad amurallada. ¿Me explico? Antes no tenía y ahora tiene muralla. Y si se le quita la muralla y ya no tiene muralla, se considera como una casa amurallada. Ahora bien, la palabra ciudad es femenina. Y de hecho hubiera sido necesario, misajín, escribir el pronombre femenino en vez de lo masculino. Pero puesto que era necesario que estuviera escrito en femenino en el texto hebreo, en la transmisión de la lectura del texto masorético, los jajamín lo fijaron como en masculino. Cada uno se remite al otro. Cuando dice no saldrá en el jubileo, aquí Misajín Ra Safra dijo, si el año del jubileo lo encontró dentro de su año, la casa no saldrá del poder del comprador. Sí, pero de las casas de los poblados abiertos, la palabra debe de ser entendida tal como la traduce el Targum, expresión que significa pueblos abiertos, o sea, sin muralla. Hay muchos ejemplos
análogos de esta palabra en el libro de Yahoshua, por ejemplo, en la frase las ciudades y los pueblos, y también la frase en tus poblados y en sus fortalezas. Cuando dice serán consideradas como el campo de la tierra, aquí aquí la frase quiere decir que estas casas tendrán un estatus similar al de los campos de los cuales pueden ser redimidos hasta el año del jubileo y salen de las manos de los compradores en el año del jubileo y regresan a sus dueños si es que no fueron redimidos antes. Cuando dice tendrán rescate, incluso inmediatamente si es que el dueño original así lo desea. Y en este caso, Misajín, el poder de los dueños originales de casas es mayor que el poder que tienen los dueños de campos vendidos por redimirlos, pues los campos no pueden ser redimidos sino hasta que hayan transcurrido 2 años, por mínimo. Pero cuando dicen y saldrán en el jubileo gratuitamente, y cuando dice en cuanto a las ciudades de los Levín, las 48 ciudades que les fueron entregadas. Por ejemplo, en rescate permanente, esto quiere decir, Misajín, que el vendedor podrá rescatarla con dinero inmediatamente, incluso antes de los 2 años. Sí. Si los Levín vendieron uno de los campos que les fueron entregados dentro de los 2000 codos, los Amot, alrededor de sus ciudades, o si vendieron una casa dentro de una ciudad amurallada, podrán redimirla siempre y no se convertirá en propiedad absoluta del comprador al final del primer año, para que vaya teniendo una idea más clara. Lo de los levitas siempre tenía que regresarse. Y cuando dice, y lo que alguien compre de los levín, es decir, que si un israelita compra una casa o una ciudad de ellos, los levín en ese caso, esa propiedad, saldrá en el jubileo. Lo que sale, Misajín, se refiere a esa misma compra de la casa o de la ciudad. Y saldrá en el jubileo. Regresará al poder de Leví, que la vendió. Pero no pasará a ser la propiedad absoluta del comprador después del año, como en el caso con las casas de las ciudades amuralladas que pertenecen a un israelita. En este verso, Misajín, la expresión tiene el significado de comprar. Otra explicación de esta misma frase es la siguiente, puesto que se declara que los Levín tendrán rescate permanente. Se podría haber pensado que este verso, Misajín, solo habla de caso de un comprador, por ejemplo, de un israelita, que compró una casa en las ciudades de los Levín, pero que en el caso de un Leví que compró de otro Leví, la casa pasaría a ser propiedad absoluta del comprador, porque queda en la misma tribu de Leví. Para indicar que no es así, Misajín, este verso declara, y si alguien redime, ponga atención aquí hablando de los Levín, lo cual implica que incluso un Leví que redima de manos de otro Leví podrá redimir a perpetuidad. ¿Por qué? Porque queda en la misma tribu de Leví. Cuando dice la venta de una casa, saldrá, esto constituye, Misajín, un mandamiento diferente. Se refiere al caso siguiente. Aun si el Leví no la redime, saldrá del poder del comprador en el jubileo y no se vuelve la propiedad absoluta del comprador al final de un año, como es el caso con la casa de un israelita.
Cuando dice, ya que las casas en las ciudades de los Levín, ese es su patrimonio. Aquí, misajín, los Levín no poseían patrimonio territorial de campos y viñas, sino solo ciudades para habitar junto con sus ejidos. Por consiguiente, misajín, esas ciudades eran para ellos el sustituto de los campos que poseían los israelitas. Y tienen el mismo rescate que los campos de los israelitas, para que su patrimonio territorial no les fuese quitado. Y cuando dice, pero el campo del ejido de sus ciudades no podrá ser vendido, aquí se refiere, misajín, a la venta efectuada por el tesorero del templo. El verso quiere decir, misajín, que si un leví consagró su campo al templo y no lo redimió, y el tesoro del templo lo vendió a otro, este no saldrá de la posesión del comprador para pasar a formar parte de la propiedad de los Kohanim en el jubileo, como se enuncia con respecto a un israelita. Y si el tesorero vendió el campo a otro hombre, ya no podrá ser redimido. Esa es la importancia de vender a su prójimo, a su pariente más cercano. Pero un leví siempre puede redimir sus campos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Así que continuamos ahora con el otro, que es la bondad hacia los hermanos pobres. La bondad hacia los hermanos pobres. Capítulo 25, verso 35 hasta el verso 46. Dice, si tu aj empobrece y se halla en penuria a tu lado, tú lo sostendrás, aunque sea extranjero y forastero, para que pueda restablecer junto a ti. No tomarás de él usura ni ganancia, teniendo temor de tu Elohim, para que pueda restablecerse tu aj junto a ti. No le darás tu dinero con usura, ni con ganancia le darás tu alimento. Yo soy Yud-Hei Bajei, vuestro Elohim. Ahí está la firma. Que os saqué de la tierra de Misraim para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Elohim. Aleluya. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre junto a ti que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Como jornalero, como residente estará contigo, y hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá de estar contigo, él y sus hijos, y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres. Porque ellos son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Misraim. No serán vendidos a manera de esclavos. Ni te enseñorearás de ellos con aspereza. Tendrás temor de tu Elohim. Los esclavos y las siervas que tengas provendrán de las naciones paganas que os rodean. De ellas podréis adquirir esclavos y siervas. También de los hijos de los trausentes que moran en medio de vosotros, de estos podréis adquirirlos, y de sus familias que hay entre vosotros, los que de ellos hayan nacido en vuestra tierra, de los tales serán vuestra posesión. Y los dejaréis en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os ensoñaréis sobre otro con aspereza. Bueno, de aquí se agarra mucho el Talmud, que, que todos los que son extranjeros pueden ser esclavos de un israelita. Así que depende de su nivel de conciencia, mi hermano, mi hermana, si usted quiere ser esclavo de un israelita o quiere ser su hermano o su hermana.
quiere formar parte de Israel, conviértase conforme a la palabra. Cuando dice deberás sostenerlo, vamos a darle la explicación de esto. Cuando dice deberás sostenerlo, no permitas que descienda y caiga, pues después será difícil, misajín. Cuando dice levantarlo, sino que deberás fortalecerlo desde el momento en que su mano tambalee. Es decir, misajín, en que su situación económica comience a empeorar. Desde ahí tiene uno que sostenerlo. ¿A qué se asemeja esto, misajín? Esto se asemeja al fardo que está sobre un asno. Mientras que el asno todavía esté de pie en su lugar, aunque tambaleando, todavía se le puede agarrar y enderezar. Pero si ya cayó al suelo, incluso 5 hombres no podrán levantarlo. ¿Sabía usted? Cuando habla del prosélito o residente, quiere decir, misajín, sosténlo incluso si es un prosélito o un residente. La pregunta es, ¿quién es el residente? El residente, misajín, es cualquier gentil que aceptó sobre sí un rendir culto a los ídolos. Ponga atención, es un idólatra. Pero al que le está permitido comer animales sin degollar. ¿Sí? Cuando dice interés o usura, aquí los Morín afirmaron que estos dos términos son idénticos en significado, pero la Torá enuncia ambos con el propósito de responsabilizar al transgresor para la transgresión de dos mandamientos negativos. Y cuando dice, y temerás a tu Elohim, puesto que la mente del ser humano es atraída por el interés y le resulta difícil apartarse de él, y por ello Misajín se concede licencia para cobrar interés debido a que su dinero propio estuvo sin producir ganancias mientras estuvo en poder del prestario. Era necesario, Misajín, que la Torah enfatizase, que dijera, y temerás a tu Elohim, para que no preste dinero con interés, cuando en realidad le pertenece a él con el propósito de presentarlo a un Yehudí con interés. Esto es algo que se alberga en el corazón del ser humano, mis amigos, y en su pensamiento, sobre el que nadie más puede saber la verdad. Por esto, misajín, era necesario que la Torah enfatizase, y temerás a tu Elohim. Cuando dice que lo saque, es decir, yo soy el que lo saqué de mi raíz e hice una distinción entre lo primogénito y uno que no era primogénito, y durante la muerte de los primogénitos de Midaín, así como supe esto, dice el Boreolán, así también yo sé todo y castigaré a quien preste dinero a un Yehudí con intereses. ¿Sí? ¿Se está escuchando? Y que alegue que procede de un gentil. Según otra explicación, Misajín, la frase que lo saqué de la tierra de Midaín fue enunciada para enfatizar lo siguiente a continuación, de que ustedes aceptasen sobre sí mismo que fue que lo saqué, incluso si les es pesado compartirlos.
Entonces, Misají, no hay de otra más que obedecer al Boreolam con Ahavá. Sus preceptos, sus estatutos, sus juquín, sus mandamientos. Cuando dice para entregarles la tierra de Canaán, esto es en recompensa que acepten mis mandamientos. Cuando dice para ser Elohim para ustedes, pues yo soy el Elohim para todo el que habita en la tierra de Israel. Pero todo aquel que salga de ella es como si rindiera culto a la idolatría. Eso va para mis ajín y mis javerín que estamos acá en la diáspora. Para que se nos caiga la jactanza, mis ajín. En la diáspora todos estamos contaminados. Solo por la infinita misericordia del Boreolán, nosotros seremos redimidos. Cuando dice trabajo de esclavo, esto se refiere, misajín, a trabajo ignominioso, por medio del cual se puede reconocer al individuo como esclavo. Por ejemplo, que no porte las ropas del amo detrás de él a la casa de baños y que no le ponga los zapatos al amo. Por ejemplo, como empleado residente, lo cual implica, misajín, trabajo agrícola en la tierra y labor de artesanía. Trátalo como a los demás asalariados. ¿Sí? Tiene que ser como un trabajador, no como un esclavo. Cuando dice hasta el año del jubileo, lo cual implica que si el año del jubileo lo topa, es decir, si el año del jubileo comienza antes de 6 años del jubileo, lo saca de su servidumbre. Cuando dice él y sus hijos junto con él, aquí Rabbi Shimon dijo, si él fue vendido, ¿quién vendió a su hijo? Bueno, en realidad, misajín, de aquí se aprende que su amo está obligado a proveer el sustento de sus hijos, aunque ellos mismos no sean siervos. ¿Me explico? Y cuando dice al patrimonio de sus ancestros, es decir, a la dignidad de sus ancestros, y él no debe ser menospreciado por el hecho de haber sido siervo. Y cuando dice patrimonio de, este término misajín designa aquí su posición social. Y cuando dice, pues ellos son mis siervos, quiere decir, misajín, mi contrato tiene precedencia sobre el contrato de otro amo. ¿Sí? Entonces, vamos comprendiendo. Vamos comprendiendo. No serán vendidos en venta de esclavos, es decir, mediante el anuncio, aquí hay un esclavo para vender. ¿Sí? Y el vendedor no deberá poner al siervo Yehudí sobre la piedra que sirve de estrado de venta. Cuando dicen no los subyugarás por medio de trabajo quebrantador, es decir, trabajo que en sí mismo es innecesario, con el propósito de humillarlo, por ejemplo, no le digas, caliéntame la bebida de este vaso, siendo que no es necesario y no necesitas. Tampoco le pondrás o le podrás, tampoco le podrás decir, rastrilla debajo de esta viña hasta que yo regrese. Ahora bien, Misakin, quizás digas, nadie podrá saber sobre este asunto, si realmente es necesario o no. Y yo le diré al siervo que es necesario. Misakin, hay aquí otro caso de un asunto que es entregado al corazón, es decir, que ningún ser humano puede conocer las intenciones reales del amo, salvo él mismo y el Boreolán. Y por ello, con respecto a esto, la Torah declara, y temerás a tu Elohim. ¿Sí?
Porque una vez que temes a Elohim, empiezas a impartir justicia. Cuando dice tu esclavo y tu esclava que puedas poseer, si es que dices, siendo así que no puedo utilizar un siervo hebreo para mis necesidades personales, ¿a quién puedo utilizar entonces? No poseo el dominio absoluto sobre mis siervos hebreos, ni puedo tomar posesión a los miembros de las 7 naciones que habiten en la tierra de Canaán, ya que tu Elohim me has mandado que no dejará viva a ninguna alma de esas naciones. Entonces, ¿quién me servirá? Bueno, la respuesta aquí, Misajín, la respuesta está en el siguiente anuncio. Ponga atención. De las naciones, ellos podrán ser tus siervos. Aquí da la libertad al Boreolán, de donde puede agarrar personal para que sean esclavos, servidumbre. De las naciones, ellos podrán ser tus siervos. Y cuando dice que los rodean, naciones que los rodean, pero no los que están dentro de las fronteras de su tierra, los 7 pueblos Kenanín, ya que con respecto a ellos yo ya dije, no dejarás viva a ninguna alma. Y cuando dice también de los hijos de los residentes que hayan vendido de las tierras que están a su alrededor para casarse con mujeres Kenaniot en su tierra, y ellas se hayan dado a los hijos, puesto que la nacionalidad de los hijos sigue a la del padre, el producto de esa unión no está incluido en la prohibición de no dejarás viva a ninguna alma, por lo que estará permitido comprarlo como esclavo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede comprar como esclavo a su misma sangre si se mezcló con la sangre de Canaán? De ello podrán comprar, dice. Es decir, a ellos podrás comprarlos. Comprar su propia cera. ¿Sí? Comprar su propia cera. Cuando dice, los mantendrán en su posesión para sus hijos. Por eso aquí menciona sus hijos. Los mantendrán en su posesión para sus hijos. Todo aquel que se metió con una Kenaní y tuvo descendencia puede comprarlos como esclavos y ya se quedan como sus hijos. Esta frase significa manténgalos como heredad para sus hijos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice los hijos de tu madre. Los hijos de tu madre. No los hijos de tu padre. Los hijos de tu madre vendrán a servirte. Para sus hijos que vengan después de ustedes. ¿Sí? A los originales que salen de una mujer Yehudí y un hombre Yehudí, esos son originales. Pero los otros son bastardos y los puedes tener como esclavos. Y no es posible explicar esta frase en el sentido de heredenlos a sus hijos. Pues de ser así, Misajín, la Torah hubiera debido escribir, los heredarán a sus hijos. ¿Sí? Pero ya miramos que se confirmó anteriormente, serían herencia a los hijos originales, los hijos bastardos de las naciones, como esclavos. Los mantendrán en su posesión. Esto quiere decir que la forma de este verbo es similar a la de fortalezcanse. ¿Sí? Cuando dice cada hombre con su hermano, esto fue enunciado para incluir a un líder con su pueblo y a un rey con sus sirvientes en la prohibición que prescribe que no hay que subyugar a ningún Yehudí con trabajo quebrantador. ¿Sí? Así que ahora vamos con el rescate, Misajín. El rescate del pobre.
El rescate del pobre, que esto está en Vayikra 25, verso 47. Sí. Dice, el rescate del pobre. Y cuando la mano del extranjero o del trausente que mora en medio de ti alcance riqueza, y tu hermano que está con él empobrezca y se venda al extranjero o al trausente que mora contigo, o a los descendientes de la familia de un extranjero, después de vendido, le quedará el derecho de redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo a su o su tío o un hijo de su tío deberá rescatarlo, o alguien o algún pariente cercano de su familia deberá rescatarlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Entonces hará el cálculo con aquel que lo compró desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo, y su precio de venta será según el número de años, conforme a los días de un jornalero. Si aún le quedan muchos años, conforme a ellos devolverá el dinero de su compra para su rescate. Pero si le quedan pocos años hasta el año del jubileo, así los calculará con él y devolverá su rescate conforme a esos años. Como quien está a jornal de año en año, así estará con él. No permitirás que te enseñoree de él con aspereza delante de sus ojos. Y si no llegara a ser rescatado de alguna de esas maneras, saldrá libre en el año del jubileo, él y sus hijos con él. Porque los Bené Israel son siervos para mí, siervos míos son, a los cuales saqué de la tierra de Misraín. Y aquí está la firma del Boreolán. Yo, Yud Hei Bajei, vuestro Elohim. ¿Sí mira la diferencia? Cuando dice tu esclavo y tu esclava que puedas poseer, Misajín, si es que dices, siendo así que no puedo utilizar un siervo hebreo para mis necesidades personales, ¿a quién puedo utilizar entonces? No poseo el dominio absoluto sobre mis siervos hebreos, ni puedo tomar posesión de los miembros de las 7 naciones que habitan en la tierra de Canaán, ya que tú, Elohim, me has mandado que no dejarás viva a ninguna alma de esas naciones. Entonces, ¿quién me servirá? La respuesta la miremos anteriormente. La respuesta está en el siguiente enunciado. Ponga atención. De las naciones, ¿sí? Ellos podrán ser tus siervos. Las naciones que los rodean, pero no los que están dentro de las fronteras de su tierra. Los 7 pueblos Kenanim, ya que con respecto a ellos, yo ya dije, no dejarás viva ninguna alma. ¿Sí? Entonces, Misajín, comenzando con esto, el rescate del pobre, en el verso 47, cuando dice, la mano de un extranjero residente. Esta frase, Misajín, se refiere a un extranjero gentil que sea residente, como en el Targum traduce que la frase, un incircunciso residente, y el final del verso prueba que la frase se refiere a un mismo individuo, ya que se declara y es vendido a un extranjero residente contigo. Misajín, cuando dice si la mano de un extranjero residente contigo alcanza la prosperidad,
Aquí la pregunta sería, ¿qué fue lo que hizo que se hiciera rico? Tu apego contigo. ¿Sí? Recuerden que muchos aprendemos de nuestros patrones, de nuestros empleadores y nos hacemos exitosos. Tanto que ponemos nuestro propio negocio, ¿verdad que sí? Pues así es aquí. Y cuando dice, y tu hermano empobrece con él, aquí surge la pregunta, ¿qué fue lo que le causó que se empobreciera? Su apego a él, al gentil, porque aprendió de sus actos. ¿Se da cuenta? Entonces depende quién sea el cerebrito, misajín. Entonces allí se va a mirar si va a prosperar o se va a degradar, va a empobrecer. La familia de un extranjero, aquí, misajín, esto se refiere a una familia idólatra. Cuando la Torah dice que fue vendido a un ídolo, se refiere a un no judío. Y también se refiere a un judío que ha sido vendido ídolo, al al ídolo mismo ya para que fuera su sirviente, pero no para rendirle culto como deidad, para que mire usted la diferencia, sino para ejecutar los servicios de cortar leña y sacar agua, ya sea en Shabbat, violando así las reglas de la Torah. ¿Por qué? Porque está bajo el mando de un idólatra. Cuando dice rescate tendrá inmediatamente, no dejes que se asimile. Por eso está hablando de alguien que no es un Yehudí, que cayó en las manos de un gentil. Y ahí sí está más peligroso, misajín. Cuando dice hasta el año del jubileo, pues en este caso, misajín, el gentil no adquirió el esclavo Yehudí en su persona misma, sino únicamente para que le sirviera hasta el año del jubileo, como se declara más adelante. Entonces saldrá en el año del jubileo. Y este verso, misajín, habla de un gentil que se halla bajo autoridad. Y por lo tanto, misajín, puedes obligarlo a liberar el esclavo Yehudí en el jubileo. Y a pesar de eso, misajín, no se actúa hacia el gentil de un modo torcido. Es decir, no actúes deshonestamente con él, a causa del riesgo de profanación del nombre divino que de ello provocaría, sino que cuando el esclavo Yehudí venga para rescatarse monetariamente de su amo gentil, deberá ser exacto en el cálculo del precio de su rescate, según la cantidad que corresponda a cada año, como miramos anteriormente, del precio de la venta. El gentil deberá sustraerle al esclavo Yehudí de su precio original. Si, por ejemplo, quedan 20 años desde que fue vendido hasta el jubileo y el gentil lo compró por 20 mané, resulta así que el gentil compró el valor de la labor de un año por un mané. Y si el esclavo Yehudí permaneció con el gentil 5 años y ahora viene a redimirse y el gentil deberá sustraerle 5 años del precio original y esclavo Yehudí deberá darle 15 mané. A esto se refiere la frase. El dinero de su venta será según el número de años. ¿Sí? Cuando dice como los días de un empleado estará con él. Aquí, misajín, esta frase indica que deberá calcular la cantidad que corresponde a cada año como si hubiera estado empleado en él cada año por un mané.
y el gentil deberá sustraer para él el esclavo del precio original hasta llegar al precio del rescate. Y cuando dice, si todavía quedan muchos años hasta el año del jubileo, conforme a ellos, todo este tópico misajín es conforme a lo que ya se explicó. Cuando dice, no los subyegará con trabajo quebrantador ante sus ojos. Es decir, misajín, que tú lo estés mirando sin tratar de impedirlo. Y si no es rescatado por estos medios, podrá ser rescatado, pero no podrá ser rescatado por medio del término de 6 años de servidumbre. Cuando dice él y sus hijos junto con él, esto implica, misajín, que el amo gentil está obligado a proveer el sustento de sus hijos, lo mismo que un amo Yehudí. ¿Sí? Y cuando dice, pues los hijos de Israel son siervos para mí, dice el Boreolán, mi contrato por medio del cual ellos son mis siervos, tiene precedencia sobre el contrato de otro amo. Y ahí está la firma. Yo soy Yud Hei Vav Hei su Elohim. Todo aquel que someta a servidumbre a un Yehudí aquí abajo en la tierra, es como si lo sometiera arriba en el cielo. ¿Qué quiere decir con eso, misajín? Que todo lo que hagas mal aquí te está registrando en los Shamaín, para que vayas teniendo una idea. ¿Sí? Para que vayas teniendo una idea. Entonces, aquí va a terminar la porción de Bejar. Bejar. En Vayikra 26.1. Vayikra 26.1, misajín. ¿Qué dice? No se hará ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedra de señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio de su tierra, para inclinarse a ella. Yo soy Yud-Hei Vah-Hei, tu Elohim. Y ya por último le dice, guarden mi Shabbatón y reverencien mi lugar Kadosh. Yo soy Yud-Hei Vah-Hei. Entonces, no harán ídolos para ustedes. Este verso, misajín, esto está dirigido a este Yehudí que es vendido como esclavo a un gentil. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vienen a quererte dar una cátedra de idolatría. ¿Sí? Como le dije, este verso está dirigido a este Yehudí que es vendido como esclavo a un gentil, para que el Yehudí no diga, puesto que mi amo gentil practica la promiscuidad sexual, yo también haré como él. Puesto que mi amo rinde culto a los ídolos, yo también haré como él. Puesto que mi amo deseará el Shabbat, yo también haré como él. Por esta razón, misajín, fueron enunciados estos versos. Estos versos de la Torá también fueron enunciados en orden secuencial. La Torá primero nos ordena, misajín, con respecto al séptimo año, pero si una persona codicia el dinero y se vuelve sospechosa con respecto al séptimo año, pero si una persona codicia el dinero y se vuelve sospechoso con respecto al séptimo año, eventualmente tendrá que vender sus bienes transportables. Por ello es que la Torá justapuso el tópico del séptimo año.
El tema enunciado en el verso, cuando ustedes vendan, ¿qué está escrito en este verso, Misajín? O que compren de mano de tu prójimo. Frase que se refiere a algo que es comprado de mano en mano, es decir, bienes transportables. Si no se arrepintió de su violación de las leyes del séptimo año, eventualmente tendrá que vender su patrimonio, es decir, sus tierras. Si aún así no se arrepintió, eventualmente tendrá que vender su casa. Y si todavía así no se arrepintió, si no se ha arrepentido, eventualmente tendrá que pedir prestado con intereses. Cada una de las etapas posteriores, Misajín, es más dura que las precedentes. Si con todo esto todavía no hizo Teshuvah, eventualmente tendrá que venderse a sí mismo como esclavo. Y así es como cae un Yehudí en manos de un gentil. Y si todavía no se hace la Teshuvah, no le bastará con venderse a un Yehudí, sino que incluso se verá obligado a venderse a un gentil y se convertirá en un idólatra. Maldecido, ¿sí? Y puede que allí alcance la misericordia si un día hace Teshuvah. La jactará para la parashá Bejar, Misajín. Tenemos Jeremías, capítulo 32, verso 6 hasta el 27, que dice: Jeremías dijo, esta palabra de Yudhei Bajei vino a mí. Anán, el hijo de tu tío Shalún, se acercará a ti y dirá, compra mi campo en Anató. Tú tienes el derecho de pariente próximo para redimirlo. Así que cómpralo. Como Yudhei Bajei había dicho, mi primo Hanán, él vino a mí en los cuarteles de los guardias y dijo, por favor compra mi campo en Anató, en el territorio de Benjamín, porque tú lo heredarás y tienes el derecho por ser pariente próximo para redimirlo. Así que cómpralo para ti mismo. Entonces yo estaba seguro que esta palabra era de Yudhei Bajei. Así que compré el campo en Anató, que perteneció a mi primo Hanán, él, y pesé el dinero para él, 17 shekelín de plata. Yo firmé en el libro de compra, lo sellé, tomé el testimonio de testigos y pesé el dinero para él en una balanza. Tomé el libro de compra que estaba sellado y di el libro de compra a Baruch, el hijo de Nariyá, el hijo de Matseyá, en la presencia de mi primo Hanam. Él, los testigos que habían firmado el libro de compra y los Yehudín que estaban sentados por el cuartel de los guardias. En la presencia de ellos, instruí a Baruch lo siguiente. Así dice Yudhei Bajei Sebao, el Elohim de Israel. Toma el libro de compra y el libro que ha sido leído y ponlos en una vasija de barro, para que puedan ser preservados para muchos días. Porque Yudhei Bajei, el Elohim de Israel, dice que un día casas, campos, huertos serán de nuevo comprados en esta tierra. Después de dar el libro de compra a Baruch, el hijo de Nariyá, yo oré a Yudhei Bajei. Yudhei Bajei, el Elohim, tú hiciste el cielo y la tierra por tu gran poder y brazo extendido. Nada está escondido de ti. Tú otorgas
misericordia a miles, pero también recompensas los pecados de los padres en las faldas de los hijos que le siguen. Gran Elohim, poderoso, cuyo nombre es Yud-Heh-Vah-Heh, el Elohim Sebaot. Grande en consejo, Gibor en obra. Tus ojos están abiertos a todos los caminos de los hijos de los hombres para retribuir a cada uno de acuerdo a sus caminos. Tú diste señales y maravillas en la tierra de Misraín que continúan hasta este día. También en Israel y los habitantes del mundo. Por esto te has hecho la reputación que tienes hoy. Tú sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Misraín con señales y con maravillas, con mano fuerte y brazo extendido y con gran terror. Después les diste esta tierra, la cual habías jurado a sus padres que tú se las darías, una tierra en la que fluye leche y miel. Ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero ellos no prestaron atención a tu voz, no caminaron de acuerdo a tu Torá, y no hicieron nada de todo lo que tú les ordenaste que hicieran. Ellos causaron todas estas calamidades que les han pasado. Las rampas de asedio ya están allá. Han venido a la ciudad para capturarla, y la ciudad, por medio de la espada, hambruna y pestilencia, está siendo entregada a los Casdín, que pelean contra ella. Lo que tú predijiste está siendo cumplido. Aquí está. Sin embargo, tú, Yud-Heh-Vah-Heh el Elohim, me has dicho, compra el campo por dinero y llama testigos, aun cuando la ciudad es entregada a los Casdín. Entonces esta palabra de Yud-Heh-Vah-Heh vino a Jeremías. Mira, yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, el Elohim de toda carne. ¿Hay algo escondido de mí? Así que mediten esa palabra. Mediten esa palabra, misajín. Esas son las consecuencias de la desobediencia. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la Parashá Behar. Tenemos Lucas, capítulo 4, verso 16 al 21, que dice: Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo del profeta Yesayah. Desenrolló el pergamino y encontró donde está escrito: El Ruach de Yud-Heh-Vah-Heh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yud-Heh-Vah-Heh. Después de cerrar el rollo y regresarlo a los Shamash, se sentó a los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él. Comenzó a hablarles. Hoy, como lo han escuchado, este pasaje del Tanaj se ha cumplido. Y en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 21 al 24, dice: Eras esclavo cuando fuiste llamado. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? Bueno, no dejes que esto te moleste. A pesar de que si puedes obtener tu libertad, no pierdas la oportunidad. Porque la persona que era esclava cuando fue llamada es libre en el Adón. Asimismo, alguien que era libre cuando fue llamado, ahora es esclavo del Mashiach. Fueron comprados por un precio, así que no se hagan esclavos de otros seres humanos. Hermanos, que cada uno permanezca con Yud-Heh-Vah-Heh en la condición que fue llamado. Un llamado a la conciencia allí, Misajín. ¿Usted sigue siendo esclavo
del mundo y quieres ser liberado, venga Yud Hei Ba Hei. ¿Quieres ser esclavo del Mashiach? Conviértase en un Leví. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10 dice, no se engañen a ustedes mismos. Nadie se burla de Yud Hei Ba Hei. Una persona cosecha lo que siembra. Los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza, o sea, el mundo, la carne, la Yeser Hará, de modo de satisfacer sus demandas, eventualmente cosecharán la ruina. Pero los que continúan sembrando en el campo del Ruaj, vida eterna cosechará del Ruaj. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos en su tiempo, recogeremos la cosecha. Entonces, cuando venga la oportunidad, hagamos lo que es bueno a todos, y especialmente a la familia de aquellos que están confiando con llenura de monaj. Pues ahí quedó Misajín, ahí quedó la primera parashá, la parashá Behar. No olvide suscribirse, active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Y hágame saber si le gustó esta porción para seguirla grabando de esta manera, y si no, para seguir de la forma que estaba anteriormente. Si le gustó, por favor, hágame saber. Amén. Comparta este material con sus seres queridos. Se les ama. Un abrazo a la distancia de parte de Laj Yohanan. Shalom Urajo. Lejitrao. Hasta la próxima.